Estamos estudiando, examinando, reflexionando en Primera de Pedro, capítulo 3, esta carta maravillosa de un hombre de Dios que disfrutó, vivió y enfrentó a la gracia de Dios. Y a veces nosotros los cristianos estamos mándame la hoja, están en el... Sí. Capítulo 3. Dios bendiga a mi diaconisa. La lluvia, por hermano. Toda esta ocasiona la lluvia. Echémosle la culpa a la lluvia. Y cuando uno se enfrenta al Evangelio, puede tener tres actitudes. Una es, escucho y lo adapto a mi vida y vivo de acuerdo a lo que yo creo estar entendiendo. La segunda es, lo escucho y lo rechazo. Y me da lo mismo el Evangelio. Y la tercera es, lo escucho, me arrepiento y continúo arrepintiéndome cada día porque entiendo que el Evangelio es el regalo de Dios para nosotros. Cada uno sabe en qué situación está y lo vamos a ver, hermanos, porque hemos visto y el domingo pasado concluyó la sección que hablaba de la conducta, de la ética, de la forma de ser de un cristiano. Esto estaba entre el capítulo 2, versículo 11 y el capítulo 3, versículo 12. El domingo pasado comenzaba con el versículo número 8 que decía, finalmente, es decir, Pedro está cerrando la idea y hace un pequeño resumen y nos dice, ustedes deben ser de un mismo sentir. No son personas que se visten igual, hablan igual, ni siquiera piensan igual, pero debe haber un mismo sentir en ustedes. Y Pedro enfatiza esa realidad. El pueblo de Dios debe tener un mismo sentir. Y Pedro nos exhortó que debíamos ser sumisos a los gobernantes, que debíamos vivir como siervos de Dios, que debíamos sujetarnos a las autoridades y las instituciones que están establecidas por Dios. También mencionó sobre cómo debe ser nuestra actitud en el servicio, que debemos someternos y sujetarnos a los amos, patrones, empleadores, sean estos buenos o difíciles. El cristiano tiene que conformarse y vivir de una manera distinta a la corriente. El hermano Christopher utilizaba la palabra contracultura. También fuimos exhortados muy sabiamente respecto del matrimonio, la conducta del esposo y de la esposa dentro del matrimonio. Si usted se está preguntando en qué momento pasó eso, comienza a ver todos los videos hacia atrás y se va a dar cuenta cómo el Señor nos exhortó, cómo debe ser la conducta de la esposa cristiana, cómo debe ser la conducta del esposo cristiano. Y concluyendo, cómo debe ser el comportamiento entre los creyentes. Y la exhortación final el domingo pasado es que debíamos ser de bendición para los otros, en todo sentido de la palabra. Y la razón de todas estas demandas, hermano, está en que Cristo es el objetivo de nuestra vida. Todo lo que hacemos,
nuestras conductas en la sociedad, nuestra conducta en el trabajo, nuestra conducta en la familia, nuestra conducta entre los hermanos, se fundamenta en mi relación con Cristo. No hay un misterio. Y me llamó la atención cómo termina en el versículo 12, y lo estuvimos conversando en el grupo pequeño, cuando dice Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y ponga relevancia en esto, hermano, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿En qué momento están? Siempre. Siempre está siendo observado. Siempre Dios tiene la mirada sobre ti, siempre. Si eres justo. ¿Qué significa ser justo? Estar en Cristo. Entonces, donde tú estés, los ojos del Señor están sobre ti. Dice, y sus oídos, y esto es maravilloso, sus oídos atentos a sus oraciones. Dígame que eso no trae aliento para el alma. Sus ojos me están mirando, sus oídos están atentos a mi clamor. Y a veces vivimos como que a nadie le importa mi conducta, y a veces oramos tan egoístamente como que el Señor debe responder y las oraciones no son respondidas, o bien son respondidas con un no. El silencio de Dios, la negativa de Dios a responder nuestras oraciones, nacen porque muchas veces nuestra relación con el Señor es muy pobre, hermano, honestamente. Y hay una advertencia, hay un pero en el versículo 12. Y nos vamos a enfocar de ahí en adelante, como dice Pedro, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí ustedes ven que no es cualquier persona quien se opone al mal. Cuando tú actúas mal, no te estás enfrentando solamente al carácter de tu esposa, a la rabia de tus hijos, o a la rabia de tu empleador, o de tu hermano. Cuando tú actúas mal, tienes que pensar que el rostro del Señor está contra ti. Dice, está contra. No es que te está mirando, está en contra. Hay una molestia en Él cuando nuestras conductas son de continuo al mal. Y lo vamos a ver, hermano. Y en este versículo, en el versículo 12 del capítulo 3 de Primera de Pedro, se mencionan a los justos y los malvados. Los justos, por un lado, son observados, son escuchados por el Señor. Y los malvados se enfrentan a Jesucristo. Pero ambos, tanto los justos como los malvados, se enfrentan a situaciones muy similares. Enfermedades, justos y malos se enferman, ¿cierto? Sufrimientos, problemas, conflictos, justos y malvados. ¿Dónde radica la diferencia entonces de la vida? Si el justo sufre, se enferma, tiene conflicto, duda de sí, y el malvado le pasa lo mismo. ¿Dónde radica la diferencia de esto de ser justo y de esto de ser malvado? Porque leemos en las cartas, en Proverbios, por ejemplo, en el libro de Proverbios, que el malvado prospera. Y a veces causa hasta molestia. ¿Cómo le puede ir tan bien? Porque yo sé de dónde vienen sus fondos. Y no vienen de un buen lugar. Pasan y te saludan y van en su Mercedes. Y tú estás en un Corsa nomás y ellos te saludan así. Y tú sabes de dónde viene su prosperidad. Y hermano, y la diferencia radica
en algo fundamental, y es en quién tienes depositada tu esperanza y motivación para vivir. El malvado tiene claro que su tiempo es hoy y que después de esta vida no tiene idea de lo que le va a pasar y espera que el Dios de amor le tienda una mano en último minuto y lo salve. Y el justo está en las mismas, porque se siente a veces tan indigno y pecador y hasta en el último minuto de su lecho de muerte dice: Señor, ten misericordia de mí. El justo y el malvado. Ahora Pedro, desde el versículo 3 en adelante, nos va a hablar y inicia con una pregunta retórica que no demanda una respuesta, pero sí invita a reflexionar. Una pregunta que tú te debes hacer, que tú te debes preguntar. Y en este caso, quienes recibieron la carta de Pedro se la hicieron desde el primer momento. Y creo que en su mente y corazón tenían muchas preguntas. Y Pedro les dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te puede hacer daño si estás siguiendo a Cristo? Padre, en el nombre de Jesús, ante tu palabra, Señor, reconocemos nuestros pecados y faltas. Sabemos que estamos en un proceso de santificación, de madurez, cada uno a su nivel, cada uno creciendo cada día. Y por eso anhelamos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ministre conforme a nuestra madurez a cada uno, Señor. Sea usted glorificado, sea usted exaltado, y que la gloria tuya inunde este lugar y que podamos, Señor, recibir tu palabra como lo que es palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién te puede perjudicar si tú estás andando, anhelas celosamente el bien? Y mira lo que dice en el versículo 14. Más también, es decir, aún así, si sucediera, si alguna cosa padecéis, sufrimiento o dolor, por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Se recuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados sois. Es decir, eres supremamente afortunado. Por tanto, dice Pedro, no os amedrentéis por temor de ellos, no se intimiden, ni os conturbéis. Y es, no se asusten, no se agiten. Si hay algo que nos mueve el piso, hermanos, son los problemas, de cualquier tipo, emocional, económico, existencial, nuestras relaciones interpersonales. Cuando no andan bien, ¿qué sucede? Andamos mal. Cuando en el ambiente laboral las cosas no fluyen normalmente, ¿qué sucede con nosotros? Nos inquieta, algo pasa, nos roba el sueño. ¿Para qué hablar de las enfermedades? Por muy pequeña que sea una enfermedad o una molestia que genere un dolor en ti, por muy pequeña que sea, tu corazón se inquieta, tu mente comienza a reflexionar y decir: ¿por qué? ¿Qué hice? Comí algo que no debía comer, tomé algo que no debía tomar, el remedio será el correcto, estoy haciendo las cosas que el doctor me dijo, e internamente uno dice: no estoy siguiendo las instrucciones que me dieron, me arranqué de mi línea de alimentación. ¿Por qué? Porque cualquier anomalía en nuestro cuerpo genera una inquietud. Y Dios nos diseñó así, pues, hermano. Dios nos dio las emociones. Dios nos entregó a nosotros cualidades que nos permiten alertarnos frente a la realidad
¿Y saben lo que hizo el pecado? Nos alerta frente a cosas que aún no ocurren. Y a veces estamos tan angustiados y tan preocupados por algo que no va a ocurrir, pero que puede ocurrir. Escuchaba las noticias de un volcán Tupungatito que está generando ciertos movimientos y ya están hablando de cómo ser en caso de cómo 7 millones de personas pueden evacuar. Están hablando del volcán Villarrica, que unas rocas corrieron y asustaron a algunos turistas, o el temblor y la lluvia. Cuando comienza a llover y no para, ya empezamos a ver estragos. Y son preocupaciones reales, pero a su vez con situaciones que aún no han ocurrido. Y cuando Pedro plantea esta pregunta, ¿quién les podrá hacer daño? Yo estoy seguro que sus oyentes entre sí decían, a nosotros nos han hecho mucho daño. A muchos nos han perjudicado. Nos quitaron nuestras propiedades, asesinaron a nuestros hijos, o bien a mi esposo, o bien a mi esposa, o bien lo tienen en la cárcel. Hemos perdido nuestros hogares. Se nos persigue como malhechores por la causa de Cristo. Y sufrimos de necesidad. Pasamos hambre. Entonces, esta pregunta es como, Pedro, ¿cómo se te ocurre hacerle esta pregunta a estas personas, a estos expatriados, a estos dispersados que están sufriendo? Y surge una pregunta inmediata, hermano, en base al texto, para que los grupos pequeños puedan reflexionar. Y es, ¿vale la pena sufrir por la justicia? ¿Consideras tú que es justo sufrir por la justicia? ¿Vale la pena sufrir? No nos gusta, hermano. Aunque el pinchazo sea para nuestro propio bien, no nos gusta, nos asusta y nos duele. Y aquí es donde comienza a diferenciarse lo que significa ser un discípulo de Cristo o solamente una persona que cree, porque son dos cosas distintas. Creer en Jesucristo, Santiago lo pone de una manera gráfica bien fría y fuerte y nos dice, tú dices que crees en Jesucristo, bien, te felicito si crees en Jesucristo. Pero recuerda esto, los demonios creen y tiemblan delante del Señor. Yo no tiemblo, yo creo solamente. Bueno, los demonios te ganan. Los demonios creen y tiemblan delante del Señor. Porque conocen quién es el Señor, lo vieron y sabían quién es el Señor, quién fue el Señor y qué hará el Señor. A tal punto que en el ministerio de Jesús muchas veces quienes primero reconocían a Jesús eran los endemoniados. Eran las personas que estaban siendo poseídas y decían, ¿qué tienes con nosotros, Señor? Aún no ha llegado nuestra hora. No nos mandes al abismo todavía, permítenos irnos a la legión, a ese Atos de cerdo. ¿Se recuerdan con la legión? Los demonios creen y tiemblan, hermano. Entonces cuando tú dices, no, si yo creo en el Señor, no es ni una novedad para Santiago. No es ninguna novedad. Y Jesucristo, desde el inicio de su ministerio, Él deja muy claro el costo del verdadero discipulado. Y si usted no entendió el discipulado según Cristo, el Evangelio según Keller, yo le invito a que lo vuelva a tomar, que lo vuelva a estudiar, que te quede al 100, al 1000% qué significa ser un discípulo de Jesucristo.
Y como si fuera poco, nosotros lo estudiamos. ¿Se recuerdan Mateo 5, el Sermón del Monte? Bienaventurados, Mateo 5, 11, 12, bienaventurados los que padecen persecución. Afortunada, dice, supremamente afortunado aquel que sufre persecución. A ver, Jesús, ¿qué estás diciendo? No es un mensaje alentador. Tu invitación no gusta a las personas, pero Jesús fue transparente al iniciar su ministerio. Pero esta persecución debe ser por causa de la justicia, porque mira lo que dice Jesús. Jesús dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos está para aquellos que están dispuestos a sufrir por Cristo. Anótalo en tu cuaderno. ¿Estoy dispuesto a sufrir por Cristo? Si mi respuesta es no, solamente el Espíritu Santo puede guiarte a la verdad. Si tu respuesta es sí, no te sorprendas frente a la persecución o a los problemas cuando comiences a hablar de Cristo a otra persona. No digas, oh, no me quieren en el trabajo porque le hablé de Cristo al jefe y le dije que adulterar era malo. No te sorprenda aquello. Bienaventurados, dice Jesucristo, eres cuando por mi causa te vituperan y te persiguen y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Esa es la condicionante. Que todo lo que digan de ti respecto de tu conducta, diciendo que eres malo, perverso, mentiroso, ladrón, tiene que ser mentira. Pero sí es verdad, hermano. Es vergonzoso ver en la televisión cómo posiblemente algunos cristianos que se denominan creyentes en Cristo tienen conducta vandálica contra la autoridad, contra sus vecinos. No olvide, los demonios creen y tiemblan. No olvide eso. Pablo, su experiencia personal, Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto, es decir, dado por hecho, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tener claro hacia dónde vamos nos ayuda a estar tranquilo en medio de las dificultades. Y exhorta a Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:12, uno de sus discípulos le dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, mira lo que le dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cree eso? ¿Creemos eso, hermano? ¿Que morir por Cristo significa vivir por Cristo? Versículo 12. Si sufrimos también, reinaremos con Él. Ya es más interesante, reinar con Él. Pero la condicionante es sufrimiento. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Si le negáremos, Él tendrá misericordia de nosotros. No dice eso. En última instancia, Él va a decir, ya siervo, te entiendo, eres carne, eres débil. Yo entiendo que me negaste como lo hizo con Pedro. Podríamos decirle, pero si a Pedro se la perdonó 3 veces. Pero Pablo dice, no, esta historia cambió, porque ya tienes la verdad en tu vida. Pedro no la tenía. Pedro no había estado con Cristo resucitado hasta ese momento. Y le dice,
Pablo al discípulo Timoteo, un joven, si le niegas, él también te negará. Ahora, la Biblia concluye con promesas maravillosas. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los que lloran, de los que sufren. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Se identifica con alguno de ellos? Llanto, muerte, clamor, angustia, dolor. ¿Alguien ha vivido eso? Pienso que todos. Pero ya no habrá más. Porque las primeras cosas pasaron y viene un reinado de paz. Podríamos concluir ahí, hermano, y decir, tenemos esperanza y me voy a esforzar, hermano Carlos. Y yo le digo a mi esposa, me voy a esforzar, Victoria, para ser mejor. Y mi hijo me pueden decir, papá, nos vamos a esforzar para que sea. Y todos podríamos estar felices diciéndonos internamente, me esforzaré por ser un discípulo del Señor. Y si tengo que sufrir por el Señor, estoy dispuesto a sufrir por el Señor. Conclusión, debemos sufrir por el Señor. Y nos vamos con ese, hoy me va a tocar sufrir. Y quizás toda la semana, ¿qué me va a pasar esta semana, Señor? Y desde el versículo 15 al 17, Pedro nos muestra cuál es la mejor arma, la mejor manera, la mejor defensa para que tú puedas enfrentar el sufrimiento. No solamente te dice que vas a sufrir, sino ahora te da el remedio, la defensa, el sustento, el lugar donde tú puedes posicionarte para enfrentar el sufrimiento. Porque fuera de ese lugar, el sufrimiento te puede aniquilar, hermano, y puede robar el gozo de tu corazón, y la angustia puede llenar tu vida, y para muchos cristianos ha significado enfrentarse y tomar decisiones que realmente no glorifican a Dios. Frente a la realidad del miedo y la intimidación que producen el dolor y el sufrimiento, Pablo nos invita y nos exhorta, ¿para qué? Para que recordemos el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, todo lo anterior. Y recuerden ustedes que han sido llamados y tienen que vivir de acuerdo a ese llamado, deben pensar de acuerdo a ese llamado, deben sentir de acuerdo a ese llamado, hermano. ¿Has sido llamado por el Señor? Lo veremos ahora, hermano. Lo veremos ahora. Versículo 15. ¿Qué debo hacer frente al sufrimiento? Santificad a Dios el Señor. Pero si me he visto bien, me afeito, me corto el pelo, ando bien limpiacito y doy gloria a Dios. Y hasta me puedo colocar un vestón y me veo lindo más encima. O una corbata en caso extremo. Pero Pedro dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, venera a Dios, honra al Señor. ¿Pero dónde? No aquí. No en lo visible, sino adentro. ¿Por qué? Porque del corazón nacen nuestras conductas, hermano. Y recuerda que Dios no te va a condenar por tus acciones. Él nos examina y reprende por nuestras tendencias que hay en el corazón, por la intención del corazón. Santificad a Dios el Señor, hermano. Santidad en tu corazón, en tu vida, santidad. ¿Y qué implica santidad?
Todo lo que tú estás pensando, más cosas todavía. Y hay muchas más. Y te falta mucho más. Porque en la medida que comienzas a conocer a Dios, te vas dando cuenta que sus demandas son más, son más, son más. Cada día son más. Y que solamente sus discípulos están dispuestos a cumplir. Y la cumplen no para ser salvos, no para lograr algo de Dios. Los discípulos se esfuerzan para agradar a su Señor porque ya somos salvos. Porque ya disfrutamos del amor de Dios. Entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Salvo mi carnalidad, salvo mi pecado, aquello que no quiero dejar. Y el Señor una vez y otra vez me exhorta y me dice, deja tu pecado de lado. Santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Es lo primero que debemos hacer. Es lo primero, hermano. Si nuestro corazón no está glorificando a Dios, no está venerando a Dios, estamos perdidos. Significa que el llamado de Dios aún no es eficaz en mi vida. Y es grave. ¿Puedo practicar una religión? Sí. ¿Puedo creer en Jesús? Sí. Y aún así, el llamado eficaz no es real en mi vida si yo no estoy santificando a Dios en mi corazón. ¿Qué significa eso, hermano? Que voy a perder mi alegría, que ya voy a tener que andar con cara de monje o sacerdote y solemne y no disfrutar de nada, no voy a poder jugar, no voy a poder hacer ciertas cosas. No, hermano, no. ¿Sabes cómo practico la santidad? Y ha sido el error de muchos. Se crearon monasterios, movimientos, Amish, que se apartan de la sociedad y quieren vivir en una situación de santidad humana, a veces fuera de lo común, que posiblemente para ellos haya sido la solución. Pero Pedro nos dice a nosotros que el problema primero es, si no santifico al Señor en mi corazón, todo lo demás no tiene sentido. Y el sufrimiento va a destruir mi fe, el sufrimiento va a robar mi esperanza y no va a haber quien enjugue mis lágrimas. ¿Cómo sé que estoy santificando al Señor? Continuemos en el versículo 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Aquí Pedro está enfocándose en lo dispuesto que debemos estar, en lo presto, en el aprendizaje y aplicarlo frente a un acontecimiento. Presentar defensa es apologética, la apología. Resumiendo, santificar al Señor significa que este instrumento yo lo sé usar al revés y al derecho cada día. Estoy creciendo en su palabra, estoy aprendiendo en su palabra, no solamente la leo, reflexiono en ella y le digo, Señor, ayúdame para que mi corazón y mis caminos anden de acuerdo a tus principios. ¿Santificamos al Señor en nuestras vidas? ¿Estamos siempre preparados para presentar defensa? No, frente a las dudas voy a llamar, hermano Jonathan, ayúdenme en esto. Entonces la pregunta es, ¿solamente los líderes se pueden preparar para presentar defensa? Aquí Pedro está exhortando ¿a quién? A la iglesia, a los perseguidos, a los que han sido expatriados, esparcidos por la causa del Evangelio. Y dice, todos ustedes deben estar preparados para presentar defensa. Todos ustedes deben estar en un constante aprendizaje día tras día. Es terrible ver, hermanos, cómo hay personas que por estudiar algunos años ya consideran que no hay mayor aprendizaje. Ya tengo la corona del conocimiento y no necesito más.
¿Cómo sé que estoy santificando al Señor? Porque me estoy capacitando, estudiando y reflexionando en su palabra. ¿Cómo sé que es real aquello? Porque la presento con mansedumbre y reverencia. Tercer paso. Yo he visto a algunos apologistas que le faltan manos para pegar, hermano. Muchos intentan defender la fe mediante los golpes. Es cosa de que usted lea la historia y vea cómo en las cruzadas en el nombre de Cristo se degollaron, se asesinaron y persiguieron a personas que no creían en el Señor con la espada y la cruz. ¿Santifico al Señor en mi corazón? ¿Estoy en un constante aprendizaje todos los días? Y ese aprendizaje lo aplico con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre, apacibilidad, con humildad, con dulzura. ¿Cómo nos gusta que nos traten, pues, hermano? O dime que no te gusta la amabilidad. La dulzura, no, háblame más golpeado. A mí me gusta que me hablen golpeado. No, nos gusta que nos traten bien, con dulzura, reverencia. Es ese temor respetuoso de saber que estoy caminando en esta vida y que los ojos del Señor están sobre mí y que sus oídos están atentos a mis oraciones. Por eso camino en esta vida con un temor reverente. Por eso es que conduzco con un temor reverente. No es por los carabineros. No son por las infracciones. Es porque estoy en Cristo y le adoro en mi corazón, lo entiendo en mi mente y lo manifiesto en una conducta de mansedumbre y reverencia. Y todo esto lo debo aplicar para con quien dice, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cualquier persona que te pregunte, ¿por qué tienes tanta fe? ¿Por qué confías tanto tú en el Señor? Tú tienes que estar preparado para presentar el Evangelio y mostrarle al Dios y al Señor de la Biblia. Tienes que estar preparado, hermano. Versículo 16. Continúa Pedro con este proceso y nos dice, teniendo buena conciencia. Cuando se habla de conciencia, Pedro está apuntando, la palabra apunta a lo moral, a lo consciente, a lo informado que estoy. Hay un dicho que dice, todo depende con el color del cristal que estoy mirando. Bueno, si tenemos una buena conciencia, las cosas que veré serán esperanzadoras. Y no condenaré a mi hermano y diré, no, ya no tengo más esperanza del Alejandro. No, le he dicho tantas veces al Alejandro, no entiende el Alejandro. No entiende. ¿Para qué hablar del hermano Daniel? No menos, pues no. ¿Para qué me voy a gastar con el hermano Daniel? No. O con el Cristian. ¿Cuántas veces no le he dicho? Pero no entiende al Cristian. No, se lo entrego al Señor, que el Señor haga. Con el Eduardo también. Tanto que se ríe también. Con todo, hermano. Mutuamente esta exhortación debe ser con buena conciencia. ¿Por qué? Porque me considero primero a mí mismo que soy un mendigo que encontró un lugar donde comer y que le estoy invitando a otro mendigo donde puede venir a comer también. No soy mejor que ninguno de ustedes, hermano. El único que merece gloria, honra, alabanza es Jesucristo. Todos los demás, sean obispo, sacerdote, ortodoxo, el título que usted quiera, son siervos. Son siervos. Tenga 1 año de estudio, tenga 50 años de estudio, tenga toda su vida estudiando. Somos siervos. Nada más.
Ese es el mayor título que el Señor va a destacar cuando Jesucristo habla con sus discípulos y le habla a la multitud. Le dice, cuando se presenten delante del Señor estos siervos, ¿qué le va a decir el Señor? Bienvenidos siervos, porque en lo poco fueron fiel, en lo mucho te pondré. No va a decir bienvenido diácono, no va a decir bienvenido apóstol, no va a decir bienvenido pastor, no, bienvenido, bienaventurados son los siervos. Y un siervo no puede ser mayor que su Señor, hermano. Si hay un llamado en ti eficaz, tú jamás vas a sentirte mayor que tu Señor. Jamás. Jamás. Así que cualquier persona que demande razón de la esperanza que hay en ti, de tu fe, de tu confianza, tú debes estar preparado. Es que no sé, pues hermano. Entonces debiéramos empezar a eliminar algunos textos de la Biblia que dicen que debemos prepararnos. Debiéramos eliminar Santiago porque dice, el que no tenga sabiduría, pobrecito, ¿no? Dice, al que le falte sabiduría, dice, demándela, pídala a Dios. Teniendo buena conciencia, estar consciente de que hay un Señor, de que soy su siervo. Dice, para que en los que murmuran de vosotros, los que le difaman, hablan mal, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si al Señor le interesa solamente el corazón, hermano, todo lo de afuera da lo mismo. ¿No es lo que dice acá? No es lo que dice lo que hemos estudiado, hermano, lo que hemos aprendido. Muchas personas que desprecian el Evangelio, cuando vean tu manera de vivir, tu conducta, yo estoy seguro que el Espíritu Santo les va a confrontar. Así lo dice su palabra. Es más, Pedro exhorta que aún muchas veces en el matrimonio la conducta no es correcta. Y si yo quiero que mis oraciones sean escuchadas por el oído atento de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar en armonía con mi esposa, para que mis oraciones no tengan estorbo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Y mira lo hermoso de la enseñanza de Pedro. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A ver, algunos puntos relevantes en esto, hermano. Partamos al revés. Puedes hacer el mal. Aquí lo dice. Puedes hacer el mal. Puedes murmurar de tu hermano. Puedes mentir. Puedes mentir. ¿Traerá consecuencias a tu vida? Sí, traerá consecuencias. Pero coloca una condicionante. Si la voluntad de Dios así lo quiere, nada puede apartar de ti el sufrimiento. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Si no has sufrido hasta el día de hoy por la causa de Cristo, gloria a Dios. Pero si más adelante te toca sufrir por la causa de Cristo, ¿lloro y lamento? No. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
El verdadero evangelio, hermanos, siempre Jesucristo lo fundamentó en la verdad. Y su característica principal del evangelio es que hay una evidencia de mansedumbre y humildad, siempre. Está la verdad que es Cristo, está su carácter manso y humilde. Debemos confiar en la soberanía de Dios. Lo cantábamos. Dios poderoso, tú gobiernas con autoridad, la estrella, el sol, tú colocaste límites. Lo cantamos. Es poderoso, es soberano. Pero puedo portarme mal y debo cuidarme. Debemos confiar en la soberanía de Dios frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a las enfermedades. ¿Por qué, hermano? Porque cuando no hay confianza en el Señor, en su soberanía, significa que no le amo genuinamente. No le amo, no le conozco. ¿Y qué pasa con una persona que no ama? Nunca va a poder conquistar el corazón de la persona que ama. ¿Cuántos de nosotros no nos perfumamos para ir a visitar a nuestra novia? ¿Ah? ¿Cuántos no hicimos caminatas, procesiones con regalos una y otra vez para hablar con la amada? Y la iba conociendo y voy conociéndola y la sigo conociendo y continúo conociéndola todos los días de mi vida. Pero ya se acabaron los regalos, ya se acabaron los perfumes. Como que nos estancamos en un momento, hermano. No debe ser así. Debemos continuar en esa misma situación. El verdadero amor me llevará a estar siempre preparado. Si no amo, me va a dar lo mismo, hermano. Aunque crea en Jesucristo, me va a dar lo mismo prepararme. Me va a dar lo mismo tomar la Biblia, reflexionar, estudiar. No tengo tiempo, es la mayor justificación que tenemos. No tenemos tiempo. Y cuando vienen problemas que enfrentar, situaciones difíciles, cuando viene el dolor, cuando nos enfrentamos a situaciones que nos sobrepasan, cuando vemos que viene el tsunami, me doy cuenta que mis prioridades y mi tesoro estaban en otro lugar y no en el Señor. Cuando venga esa ola grande sobre tu vida, lánzate, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No tengas temor de ellos. Jesús le dice a sus discípulos, no tengas temor de aquel que pueda matar tu cuerpo, tu carne. No le tengas miedo. Les voy a enseñar a quién le deben tener miedo. Ténganle miedo a Dios, porque Él puede tomar tu cuerpo y tu alma y arrojarlo en el infierno. Hermanos, desconocemos tanto la personalidad de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, que a veces estamos dando puntapiés contra su voluntad, hermano. Y nos herimos y nos lastimamos y le damos y caminamos nuestra vida con amargura, con tristeza, con soberbia y cultivamos una imagen que es saludable para muchos, que es respetable, pero delante del Señor, hermano, somos unos pobres, ciegos, desventurados, que necesitan ser vestidos, que necesitan ungir sus ojos con colirio santo y que necesitan volver al primer amor. Tener buena conciencia, saber quién soy. Una persona que no ama no se gasta en cultivar una buena conciencia. Porque para cultivar una buena conciencia debo hacer algo que a veces no nos gusta, hermano. Le invito a que vaya a Mateo 11, 29-30.
Dice Jesucristo, llevad continuo, siempre. No es una opción que la tome y la dejo. Llevad continuamente mi yugo. Ahí está la santidad, hermano. Llevad mi yugo. Es decir, no le coloques mi yugo a tu hermano, ni a tu hijo, ni a tu esposa. Enyúgate tú conmigo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ya ese primer paso, hermano, demanda humildad, demanda reconocer que Él es soberano, que Él es el Señor. Ese primer paso, llevar el yugo del Señor. Porque lo que sigue a continuación es otra demanda del Señor. Y aprender, es decir, llevar el yugo y aprender van juntos. ¿Y aprender de quién? De mí, dice Jesucristo. Aprendan de mí. ¿De quién tienes que aprender? Del coach internacional que está en YouTube, que tiene no sé cuántos millones, y lo que él dice sí es verdad. ¿De quién debo aprender? Según el texto, de Jesucristo debo aprender. ¿En quién debo invertir mis tiempos? ¿En quién debo capitalizar mi vida? ¿En quién? Jesucristo. Jesucristo. No, es que ya sé que nació en Belén, sé que su papá se llamaba José, su mamá María, que tuvo un hermano, no me sé bien los nombres, pero tuvo hermanos, lo llevaron a la cruz, alguien lo entregó. No me acuerdo mucho el nombre de quién lo entregó, pero yo sé que alguien lo entregó. Hizo algo con una copa y el pan. Tengo conocimiento de Jesús. Creo algo de Jesús. Creo algo de Jesús. Lleven mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué debo aprender del Señor? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué no exhorta a Pedro? Lo mismo, lo mismo. ¿Se dan cuenta que el mensaje se repite generación tras generación? Mansedumbre, humildad, reverencia. Se repite el mensaje. Hoy se ha cambiado. Y el cristiano debe ser empoderado. Y la mujer cristiana más empoderada todavía. Y comenzamos a tomar decisiones en el empoderamiento de la carne y no en lo que la Biblia dice, lo que el Señor le exhorta, lo que su Señor le dice. Ponte mi yugo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo conozco a una persona que está con Cristo aprendiendo y que lleva su yugo? Porque da buenos diezmos, porque canta bonito, como la Nicole. ¿Cómo lo sé? Porque soy manso y humilde de aquí para afuera. No, de corazón. Y en ese ejercicio y en ese estilo de vida, hermanos, de llevar su yugo, de aprender de él, de volverme manso y humilde de corazón con la ayuda del Espíritu Santo, mira el consuelo, mira la recompensa que tienes. Hallarás descanso para tu alma. Oh, alma mía, dice el salmista David, espera al Señor, aún tengo que alabarle. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te estremeces? ¿Por qué te angustias? Aún tengo que esperar al Señor. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Por eso que David es reconocido que su corazón es conforme al corazón de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús hasta en último momento dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que dice un cristiano hoy día? Señor, dame un staff de abogado porque lo voy a hundir en la cárcel.
Pido venganza, Señor. Pido justicia, Señor. Soy un siervo de Dios. Soy una mujer de Dios. No me pueden pasar por encima. Van a entender lo que significa ser un hijo de Dios y el Señor los va a maldecir. ¿Dónde queda la mansedumbre y la humildad de Cristo en eso, hermano? Por eso es que la sociedad está como está, porque ha visto congregaciones, cristianos, entre comillas, que son peor que Satanás, hermano, peor, porque los demonios creen y tiemblan. Y muchas personas que se llaman cristianos hoy día dicen creer, dicen que tiemblan, pero no conocen al Señor, porque si lo conocieran, su vida estaría enyugada a Cristo, su vida sería un constante aprendizaje en Cristo y su vida estaría manifestando mansedumbre y humildad. Y pucha, que cuesta encontrar, hermano, gente así. Aún a mí me cuesta, hermano, ser humilde y ser manso. Y el Espíritu Santo está ahí una y otra vez, y tienes que ser manso y tienes que ser humilde. Santificad al Señor. Estar siempre preparado, hermano, es una tarea diaria y que demanda una acción real e intencional. Que no todos están dispuestos a hacerlo, debes tenerlo claro. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, está bien. Es un trato de Dios en tu vida. Pero si otro está dispuesto a hacerlo, gloria a Dios. No basta solo creer. Debo obedecer. Ahí está la diferencia del discípulo. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a la palabra. Y hoy día tú estás confrontándote con la palabra en ese aspecto. Creer en Jesucristo, prepararme cada día, tener una buena conciencia y comenzar a andar en su palabra todos los días, hermano. Lo obedezco o no lo obedezco, ya es responsabilidad de cada uno. Versículos 18 al 22. Como dicen algunos, para concluir. Todo lo anterior era la introducción, hermano. 18 al 20. Porque también Cristo padeció. ¿Cuántas veces dice? Una sola vez. Es concluyente. Una sola vez. Por los pecados, plural. El justo, singular, por los injustos. ¿Quiénes son esos injustos? El que está a tu lado, míralo. Ese es un injusto. Él es un injusto. Mira acá hay un injusto. El justo por los injustos. Con un propósito, hermano. Llevarnos al cielo y andar en las calles de oro. ¿Sí? ¿Sí? Mira, para llevarnos a Dios, para conducirnos a Dios. ¿Qué tengo que hacer ahí yo? Creer y obedecer. Muchos cristianos creen y fallan en la obediencia, hermano, y su vida no encuentra el descanso necesario para su vida, hermano. No hay ese descanso en su alma. Y conflictos y problemas. Y cuando digo problemas no significa que el que encontró descanso para su alma no va a tener problemas. Significa que en medio de los problemas, en medio de la tormenta, se va a acostar al lado de Jesús y va a quedarse descansando con Jesús ahí. Y las olas van a estar creciendo y van a mover el barco y tú vas a estar durmiendo con el Señor.
¿Qué hicieron los otros discípulos? Señor, Señor, despierta. ¿No te das cuenta que nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir? Hermano, Él tiene cuidado de nosotros. Tú puedes descansar en el momento que menos consideres probable, cuando la angustia, el temor, la enfermedad esté en tu vida. Él puede traer descanso a tu alma, hermano, para llevarnos a Dios. Y Él no va a fallar en su tarea, hermano. Esa es la esperanza, no depende de nosotros. Es un trabajo que hizo Jesucristo. Padeció una sola vez para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, murió, pero vivificado en espíritu, resucitó. En el cual también fue en espíritu y predicó, proclamó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Aquí hay un texto difícil. No sé quién preparó estos sermones. Pero en el versículo 18 se establece que el sacrificio de Cristo como único y concluyente para la remisión de todos los pecados, no solamente para su generación, ojo, Pedro aquí no está hablando de algo que trasciende, es para toda la humanidad, aún los que murieron antes de Cristo, para ellos también es la salvación. Versículos 19 y 20 nos recuerda cómo en los tiempos de Noé, ¿se recuerda la historia de Noé? ¿Sí? ¿O no la conoce? Ya, si no la conoce, vamos a dar tarea para la casa para que se empape de la historia de Noé realmente, hermano. Léala con atención, porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Es lo que Pedro nos está diciendo. Por la maldad de los hombres, dice que se había multiplicado la maldad y el corazón del hombre era de continuo al mal. Dios decretó su juicio y fin de aquella generación. Dios. Y algunas personas dicen, pero ¿se dan cuenta que Dios es malo? ¿Por qué extermina? ¿Por qué extermina? Porque ellos rechazaron a Cristo, hermano. Pero estamos hablando de Noé. Ellos, ¿cómo iban a rechazar a Cristo? El decreto de Dios de eliminar a esa generación, hermano, también otorga la gracia mediante el Espíritu Santo que vivificó a Cristo, versículo 18, el Espíritu Santo que vivificó a Jesucristo. Dice que asimismo Dios, a través de ese Espíritu y su gracia, guió a Noé para anunciar el mensaje y medio de salvación. Tiene que leer la historia de Noé si no la conoce. El mensaje era claro y el medio otorgado para salvación también era claro. ¿Cuál era el medio para salvarse? ¿Cómo se podían salvar ellos? Ya, por la clase de párvulo. Una creyendo a qué? Al mensaje, al anuncio. Ya. Pero no bastaba solo con creer. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenían que hacer?
Subirse al arca, pues, hermano. Vendrá un diluvio, caerá agua del cielo. Nunca había llovido, ¿eh? Ojo, ojo. Nunca, hasta ese momento, había caído agua del cielo. Dice que los terrenos eran fertilizados por un vapor, eran mojados, eran rociados por un vapor que surgía de la tierra, que se da mucho aquí cuando usted sale temprano de Melipilla, usted va a ver ese vapor ahí. Yo siempre le digo a mi esposa, mira, siempre me lleva a eso, cómo la tierra era regada al inicio. ¿Y cuál era el mensaje? Va a llover. Va a llover. Sin embargo, Dios me dijo que construyera un arca. ¡Qué locura! ¿Cierto, Cristian? Imagínate. No había llovido nunca. No conocían los barcos. ¿Creyeron el mensaje? No. ¿Utilizaron el medio de salvación? No, porque no creyeron en el mensaje. Y ocurrió, se cumplió el mensaje decretado. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios cerró el arca. No fue Noé, fue Dios quien cerró el arca. Y todos saben que algunos entraron en pareja, limpios, animales limpios, 7 parejas, inmundos. Y ahí muchos tropiezan hoy día con la arqueología y aquí y allá y se cuestionan. Hermano, lo que hace Pedro es traernos la aplicación de la historia a nuestras vidas, más que descubrimiento arqueológico. Dios cerró el arca. ¿Qué pasó cuando cerró el arca? Se cumplió el mensaje. Comenzó a llover, igual que ahora. Comenzó a llover. ¿Cuántos vieron el tiempo si iba a llover? No, si no la achuntan nunca. Y voy a ir con chala, y voy a ir con polera a la iglesia. Comenzó en la madrugada y no paró. Y no paró. Hoy día aprendí de que todas esas programaciones que tuve en televisión de los pronósticos del tiempo son simulaciones en base a información. Bueno, hermano, el creador del universo, Él no hace simulaciones. Él determina y tiene ordenado todos los tiempos, de tu vida, de mi vida, de los millones de seres humanos. Él tiene determinado su tiempo de inicio, su tiempo de final. Algunos piensan que Dios determinó a algunos para salvación y a otros para condenación. El que creyere en Él será salvo. Entonces, se cierra la puerta, comienza el diluvio, y de toda esa generación, hermano, solo 8 se salvan. Y es terrible, hermano. Habían bebés, habían niños, habían novios, habían abuelos, habían padres, habían amigos que quizás jugaban vóley o fútbol, quizás practicaban tenis. Las vecinas quizás compartían sus recetas, sabían cocinar de una manera espectacular, tenían su grupo de WhatsApp. Era todo lindo. Estaban tan felices que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando escuchan un mensaje de juicio, no lo creen. Y Dios ejecutó su mensaje. Solo 8 fueron salvos por medio del agua. Y el arca comenzó a flotar. El arca, que era la salvación
Para estos 8 significó vida. Para todos los demás, esta agua significó muerte, exterminio. Es que Dios no me tiene paciencia. Según lo entendido, Noé estuvo predicando aproximadamente 150 años más 7 días. El mismo mensaje, hermano. Y si lo traemos al presente, después de la muerte de Cristo, llevamos más de 2000 años predicando el Evangelio de Jesucristo y que Él volverá. Y muchos de nosotros aún no lo creen. La salvación fue a través del agua. El diluvio fue su salvación, mientras que para otros significó la muerte. Los rebeldes murieron sin salvación y están desde ese día encarcelados hasta el día del juicio final para confirmar su eterna condenación, hermano. Cuando Cristo murió y descendió al Hades, al abismo, a la muerte, su muerte fue la proclamación de triunfo de Satanás. Los demonios hicieron fiesta. Fue el día más importante. Murió el Mesías, murió el Salvador. Pero el Espíritu Santo, por cuanto era justo, le vivificó y le resucitó. Y esa es la mayor proclamación de victoria sobre los demonios, sobre las autoridades, sobre todos. Y todos aquellos que estaban encarcelados en el infierno observaron que algo ocurrió. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado, hermano. Pero yo estoy seguro que si tú te acercas a Él, Él se revelará a tu vida por su palabra. Y transformará tu mente, tu corazón, tu alma. Y aquel pecado que no piensas que no puedes dejar, Él te ayudará a dejarlo. Él transforma vida, hermano. No hay nada imposible para Dios. Versículo 21-22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y hay un paréntesis, pero si ustedes no leen el paréntesis, dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice por la resurrección de Jesucristo. Esa es la idea. Y se intercaló un paréntesis que dice no quitando la inmundicia de la carne. El bautismo no quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración, la solicitud, la prestancia de una buena conciencia hacia Dios. Nuevamente aparece el término conciencia, hermano. El Señor declara en su palabra que a causa de la maldad, la conciencia, el amor de muchos se enfriará, la conciencia se endurecerá mucho más. Se cauterizará esa conciencia. Y hoy día vemos terriblemente cómo niños de 13, 14 años pueden asesinar, pueden violar, pueden causar daños terribles, hermano. A causa de la maldad, el pecado, hermano. Y tú tienes la solución para aquello. Versículo 22, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así concluye Pedro el proceso de esta nueva etapa, hermano, del sufrimiento. Entendiendo esto, nuestro sufrimiento está siendo observado. Nuestro clamor de angustia, dolor, de alegría, de gratitud están siendo escuchadas por el Señor, quien está a la diestra de Dios, y dice que a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Y está ahí arriba. Qué lindo, ¿cierto? Está ahí arriba. Pero podemos acercarnos a Él confiadamente todos los días. Vaya a Mateo 24:36. El Señor, antes de irse,
a sentarse en su trono y tomar autoridad. Declara en Mateo 24, 36 al 39. Dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino, ¿quién lo sabe? Listo. Así que no te asustes por TikTok si dicen que en abril se acaba el mundo y que tienes que tener tu reserva de agua y alimento porque ya viene el fin del mundo. No te asustes. No te asustes por el cambio climático, hermano. Porque el que va a hacer arder esta tierra es el Señor. Él va a pasar por juicio la tierra con fuego. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. No es el cambio climático, va a ser el Señor. Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mira lo que hace Jesús. Más, como en los días de Noé, lo que hablamos hace poquito, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué hacían? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Es decir, tal cual hoy día, hermano. Idéntico. Cada uno hace lo que tiene que hacer, cumple su rol. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesús concluye: así será también la venida del Hijo del Hombre. En este momento, la Iglesia del Señor en Siria y en muchos otros países está siendo terriblemente perseguida, dañada, hermano. Asesinados los cristianos. Muertes violentas. Realmente no quisiera estar en la piel de ellos. Pero oro, hermano, oro por la iglesia que está siendo perseguida y les ruego que oren también por aquellos que son perseguidos por la causa de Cristo. Hay una esperanza en Apocalipsis, dice que hasta que no se cumpla el número de mártires que el Señor tiene determinado, no ocurrirá el fin. Y si dentro de esos mártires estás tú en ese listado, descansa, que el Señor cuida de ti. Cuida de ti. Como conclusión, aquí vamos a hacer un repaso. Tengo algunas preguntas. No más que preguntas, es que usted vaya completando. O a ver si tiene una cultura general. Yo les pregunto, para que usted piense, ¿el siervo no puede ser mayor que su amo, su Señor, su Dios? Muy bien. Punto. Punto para cada uno, hermano. Una respuesta maravillosa. Número 2. Si lo hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol? Ya estaba más difícil, ¿eh? Seco, con el árbol seco o las ramas secas. Un poquito más, subamos de nivel, tercer nivel. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, excelente. Padecerán, sufrirán persecución. ¿Te das cuenta que el Evangelio siempre está asociado a esa realidad? Jesucristo nunca ocultó el costo del discipulado, jamás, jamás. Hermano, si hoy día sufres porque tienes que leer la Biblia, porque tienes que estudiar, si sufres porque tienes que hacer un discipulado, si sufres porque tienes que orar, si sufres porque tienes que consagrar tu vida al Señor, si eso significa un sufrimiento para ti,
súfrelo con gozo, con alegría, porque va a traer beneficio a tu vida. No te lamentes y decir, hoy de nuevo tengo que leer Primera de Pedro y el miércoles voy a tener que conectarme y dar mi opinión. Y aunque yo no sé mucho, soy tan humilde que no sé mucho, no importa, me conecto igual porque amo al Señor y quiero dar testimonio de su poder obrando en mi vida. Y estoy dispuesto a hablar a quien quiera porque estoy preparado para presentar defensa. Hice el discipulado 1, el 2 y el 3. Pregúntenme. Así vamos a estar dispuestos siempre dispuestos, hermano. Se necesitan hombres y mujeres valientes que estén dispuestas a negarse a sí mismos, a tomar su cruz y a seguir al Señor todos los días de su vida. No se necesitan personas que crean solamente en Jesús y quieran mantener su estilo de vida, no perdiendo ningún privilegio. Alguien nos dijo a Jonathan y a mí, yo quiero ver su espalda con cicatrices. ¡Ay! Cuando me dijeron eso, ¿por qué? Porque el servicio implica dolor. El servicio implica gastarse. El servicio implica rodillas callosas, lágrimas. El dolor y el sufrimiento, cuando son permitidos por Dios, ojo, cuando es la voluntad de Dios que sufras, es para que revele su gloria. Es para formar el carácter y moldear la imagen de Cristo en tu vida. Todos sufrimos por un dolor de muela, ¿cierto, Luisa? Todos sufrimos, algunos más, otros menos. El Señor nos ayude para que el día que tenga que sufrir, lo haga con alegría. Hermanos, y el sufrimiento y el dolor es la única forma de que tú puedas manifestar la valentía. No hay otra forma. Me enfrento al dolor, soy valiente. Me enfrento a la angustia, a las dificultades. Pero soy valiente no por mi fuerza, sino porque el que está en mí me hace más que vencedor. Porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Amado Dios, pedimos perdón si hasta este momento nuestra vida ha sido deslizarse continuamente, Señor, entre querer crecer y no querer crecer, entre aprender y no aprender. Perdona, Señor, estos cambios de actitudes. Me alienta saber que tú sabes que somos polvo, que te das cuenta de nuestra realidad. Y nos dijiste, Señor, que nos convenía que tú te fueras al cielo porque enviarías tu Espíritu Santo a morar en nosotros. Y ese sello maravilloso de gloria está en cada uno de tus hijos, que nos guiará a la verdad, a toda justicia, y que convencerá el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Oh Señor, ayúdanos a ponernos a tus pies y aprender de ti, que eres manso y humilde. Ayúdanos a mantener una buena conciencia ante todos, ante todo aquel que demande de nosotros razón de la esperanza por la cual vivimos, Señor. Aviva nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, y permítenos llevar tu gloria a todo lugar, entendiendo que este mensaje debe ser anunciado y debe ser proclamado ante todos, Señor. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pónganse en pie.